El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenas tardes a todos en la República Argentina. Estamos disfrutando de un hermoso día otoñal y con un nuevo programa del Nuevo Liderazgo. Hoy, como siempre, con dos invitados interesantísimos, un empresario de la Florida y un empresario argentino, con los cuales vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo en el mundo, la pandemia y cómo los empresarios en distintos lugares del mundo están armando estrategias para llevar adelante sus empresas. La verdad que estamos muy contentos porque en estos últimos programas estamos pudiendo contactar gente de otros países. Creo que para cada uno de nuestros oyentes es una experiencia muy buena, una información muy buena, que nos permite ver de qué manera podemos abordar las problemáticas que estamos teniendo en este momento para llevar las empresas en nuestro día a día. Recuerden que los días sábados a las 11 se escucha el programa nuevamente por NM Miami, la radio de la Florida, la radio de empresarial en Florida. Y bueno, vamos a estar también ahí pudiendo compartir nuestras experiencias con los empresarios y los emprendedores de la Florida. Como ustedes saben, estamos pasando una situación muy difícil. Ya hemos tenido muy buenos programas donde vimos cómo otros empresarios hacían para llevar adelante la empresa y la verdad que nos sorprendimos incluso de algunos que estaban haciendo inversiones y estaban haciendo proyectos o se estaban reconvirtiendo. Vamos a ver si podemos conectarnos con Martín. Martín, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchás? ¿Me ves, Daniel? Te veo y te escucho, mirá qué bien. Impresionante. Va a ser una buena experiencia el programa porque vamos a tener, como vos decís, un invitado de otro país, como tenemos siempre, en este caso en Estados Unidos, un empresario que nos va a contar un poco cómo están haciendo los negocios para sobrevivir allá, para seguir vendiendo. Él pertenece a una cadena muy grande de heladerías, de helado de yogur, que hay en toda la parte de la Florida. Y bueno, la idea es que nos cuente cómo en otros países están haciendo para llevar adelante esta crisis. Nos han contado, a ver, hagamos un poco si te parece, Daniel, un resumen de lo que nos han dicho hasta ahora, ¿no? Me parece bárbaro. Pablo Balán, este invitado que tuvimos de Inglaterra, nos contaba que, bueno, ellos tienen bastante liberada la posibilidad de seguir trabajando, que los que pueden trabajar desde su casa lo están haciendo, pero los que necesitan ir a trabajar lo están haciendo. También nos contaba que el gobierno les ha dado un apoyo económico que nunca va a tener o poder dar un país pobre como el nuestro, ¿no? Les están dando 1.500 libras, que es algo así como $2.000 mensuales a cada uno. Están haciendo grandes apoyos para la industria y para las pymes con dinero. Suspendieron las cargas sociales. Bueno, han suspendido todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos. La otra vez sacábamos también al aire a otro empresario que tenemos esta vez en California, en Estados Unidos. Él nos contaba algo bastante similar, pero por ahí un poco más restringido ahora, como sabemos todo que está pasando en Estados Unidos. Entonces ya la mayoría de la gente está trabajando desde sus casas, pero nos tiraba este dato que nos pareció tan interesante, de que el 60% de la actividad en Estados Unidos se mantiene exactamente igual, ¿no? O sea, siguen trabajando al 60% de su productividad.
Esto es sumamente interesante verlo para nosotros que debemos estar hoy, no sé, al 15-20%, ¿no? Y nos decía también esto de que el gobierno los está apoyando mucho con las posibilidades que sabemos que tiene un gobierno como el de Estados Unidos, con todos los recursos a su disposición. Y nos decía, en los dos países, nos dijeron los dos, el grado de conciencia que ha tomado la gente con esto, ¿no? Que no hace falta sacar tantas leyes, tantos decretos todas las semanas, por ahí como hacemos nosotros. Allá alcanzó con que el primer ministro dijera, bueno, todos deben salir con tapaboca, los que puedan quedarse en las casas trabajando, háganlo, y los que salgan tengan una distancia social de 2 metros. Listo, alcanzó que él dijera esas 3 cosas por televisión y enseguida, ¿no? El inglés lo aplicó. Algo muy parecido pasa en Estados Unidos, ¿no? Y acá todavía nos impresiona cuando llegamos a Capital o entramos por alguna parte de Capital y vemos toda esa fila enorme de autos secuestrados por la policía porque no sacaron el permiso, ¿no? Bueno, cada cultura, esto lo vemos mucho con Daniel en las empresas y los trabajamos mucho, cada cultura tiene sus vericuetos, ¿no? Sus pros, sus contras, y esto se lleva a las organizaciones. Nuestras organizaciones están vestidas, cubiertas de esta cultura latino-argentina que tenemos nosotros, que hace que, bueno, que esto se esté empezando a ver no solo en el país, sino en las plantas también, ¿no? Que vemos que hay gente que se saca el barbijo, que le incomoda, que no sé, nos mandan fotos que las podemos ver en los grupos, donde hay 3 o 4 o 5 o 10 motoqueros uno al lado del otro sin el barbijo, charlando entre ellos. O sea, bueno, todo esto en el mundo empresarial, que es el que nosotros manejamos y que nos incumbe, bueno, hay que reforzarlo mucho, ¿no? Toda la parte de las conductas. Más ahora que se ha abierto mucho la cuarentena en los diferentes distritos y se ha dado vía libre a que un montón de negocios vuelvan a funcionar, como lo es acá donde estoy yo, que es el Partido de Tigre, donde ya pueden funcionar peluquerías, pueden funcionar un montón de otras cosas que nos han mandado todo el instructivo de parte de la Intendencia, casas de ropa, un montón de negocios que estaban cerrados, ahora pueden empezar a funcionar, pero con un montón de cuidados que me pareció realmente fantástico. Bueno, ahora está en nosotros, y ahí voy a lo cultural, que lo respetemos y como empresarios lo hagamos respetar también en nuestros empleados, ¿no, Daniel? Sí. A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención fue el dueño de Hell Pizza, que cuando uno imagina, ¿no?, en esta situación que todo el mundo está restringiendo gastos, que está achicándose, él está abriendo locales, ¿sí?, para hacer delivery. Eso la verdad que fue algo que me impactó muchísimo, ¿no? Cómo uno ante la misma situación puede abordarla de manera distinta. Cuando otros están restringiéndose, yendo para atrás, quedándose en la queja, él está abriendo locales, ¿sí? Esto me pareció, muestra un ímpetu emprendedor, una disposición a la acción y al sobrellevar las situaciones, a la resiliencia ante las situaciones, que creo que necesitamos todos y que hoy lo estamos viendo en muchísimos casos de empresarios que se están reconvirtiendo, empresas de autopartes que están haciendo barbijo, etcétera, ¿no? Así que eso fue, digamos, una de las cosas que más me impactó. Martín, si te parece, tenemos a Nicolás, ya como para empezar la entrevista. Todavía no tenemos al otro invitado, pero seguramente ya lo vamos a conectar. Así que te doy la bienvenida, Nicolás, mucho gusto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto. Bueno, Nicolás es CEO y fundador de Octopus. Ahora nos va a contar él el tipo de empresa que es. Es un empresario que también creó su empresa en los últimos años, en el medio de una crisis fenomenal, y creo que es un ejemplo para tener en cuenta
él se ríe, pero la verdad que sí, yo creo que son de estas personas que uno tiene que sacarse el sombrero por su valentía, por desafiarse y por buscar superar las crisis, ¿no? Así que, Nicolás, te doy la bienvenida. Estamos con Martín Cañeque, mi socio y compañero de trabajo y de radio. Me gustaría que nos cuentes un poquito a qué se dedica la empresa y cómo fue que empezó este proyecto. Bueno, primero, ¿qué tal, Martín, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, para contarles cómo nació, primero, antes de contar qué es lo que hacemos, yo trabajaba en Mercado Libre, empresa de tecnología. Entonces, cuando entré ahí me apasioné mucho por cómo a través de la tecnología se podían solucionar problemáticas y cambiar dinámicas o generar disrupciones en industrias completamente tradicionales. Bueno, todos conocen el caso del Mercado Libre, pero también está el de Despegar, por ejemplo, lo que hizo con el turismo. Y a partir de ahí entonces se me despertó mucho una curiosidad por decir, bueno, ¿qué otra industria completamente tradicional se puede generar una disrupción, se puede generar un cambio y una transformación en cómo se manejan las cosas? Te metiste con la administración de consorcios. Ahí me metí con la administración de consorcios. Digamos, primero no sabía bien qué iba a hacer, pero cuando estaba en Mercado Libre ya sabía que iba a hacer algo que tuviera que ver con tecnología después de mi paso por Mercado Libre. Y bueno, y así fue como en un almuerzo con mi viejo, que tiene una empresa que trabaja con administradores de consorcios, me empezó a contar todas las problemáticas que tenía el administrador de consorcios. Y después, cuando hablaba con amigos que vivían en edificios y les preguntaba sobre la relación con el administrador de consorcios, todos tenían una experiencia bastante frustrante. No solamente con el administrador, sino con todo lo que toca al consorcio en general, desde un plomero, un gasista. O sea, cada vez que necesitaban solucionar un problema relacionado al consorcio, siempre era una experiencia muy friccionada y bastante frustrante. Y bueno, entonces ahí nació esta idea y este proyecto de Octopus, que ya para contar qué es lo que hacemos, lo que identificamos es que, en primer lugar, el administrador de consorcios no contaba con una herramienta que le permita tener toda la información de lo que está sucediendo en el consorcio y poder escalar o ir tomando más consorcios sin desorganizarse, ¿no? Lo que vimos es que la herramienta número uno del mercado como sistema de gestión que tenían los administradores es una herramienta que corre en DOS. No sé si todos los que escuchan saben lo que es DOS, pero bueno, es eso. Muchos, Nicolás, de los que te escuchan ni siquiera saben de qué se trata el DOS, porque no habían nacido todavía cuando hablábamos del DOS. Este proyecto, ¿no? Que lo empezaste hace muy poquito y que hoy está teniendo muy buenos resultados y ha crecido mucho, ¿no? ¿Cuándo lo iniciaste? ¿En qué año lo iniciaste? Bueno, en el 2016 empezamos a trabajar en todo el desarrollo de producto, pero sería, digamos, la previa a la largada, que es lo que muchos no se enteran con las empresas de tecnología. Hay todo un trabajo previo antes de poder largar. Obviamente. Y o sea que lo largaste aproximadamente en el 17, en el medio de una crisis fenomenal, ¿no? Y ahora te agarró otra crisis, ¿no? Empezaste en el medio de la crisis, te animaste a este proyecto y te agarró esta crisis. ¿Y cómo están llevando esta situación? Y bueno, yo me río con lo que decís, porque sí, no venimos teniendo mucha suerte con el contexto, y trato de pensar que Mercado Libre empezó en el 99 y en el 2001 explotó la burbuja de internet, así que digo, bueno, a ver si tenemos la misma fortuna que ellos. Nosotros, la parte positiva de haber nacido en este contexto es que tenemos un equipo que nació para adaptarse a los cambios y para adaptarse a las crisis. No conocemos lo que es la zona de confort,
y una vez escuché una frase que me encantó, que es: uno no sale de la zona de confort, sino que lo echan a patadas. No elige salir de la zona de confort, sino que lo echan a patadas. Y a nosotros lo que nos pasa constantemente es eso, es cuando empezamos a aprender de algo y a sentirnos más o menos cómodos en algo, bueno, viene una nueva crisis, o el dólar se dispara, o ahora que veníamos también muy ya sintiéndonos cómodos, bueno, nació esta cuarentena, nació esta crisis que es a nivel mundial, y para sorpresa de nosotros, cada vez que surgen estas cosas, estas crisis, termina siendo algo que nos favorece y que nos fortalece, porque como nacimos con esta cultura de rápida adaptación, nosotros la cuarentena empezó un viernes y nosotros ya desde el martes estábamos trabajando en esa modalidad. Entonces, desde el martes previo, ¿no?, a la cuarentena. Entonces, para cuando llegó la cuarentena ya estábamos preparados para ese cambio, ya teníamos todas las herramientas para trabajar con una modalidad completamente distribuida, completamente aislados. Entonces, por suerte, todo el equipo y con este poder de adaptación, enseguida nos sentimos cómodos para ya trabajar con los clientes en forma remota, para hacer estas, así como estamos ahora trabajando por Zoom, que veo todo el tiempo, suben webinars y charlas, talleres a través de Zoom. Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo desde antes de que arranque la cuarentena. Bien. Así que yo diría que para resumirlo, sería la capacidad de adaptación. Perfecto. Te pido que nos aguardes que vayamos a la primera tanda y seguimos. Dale, Nico. Dale. Bueno, Perfecto. vamos entonces a la primera tanda. Bueno, seguimos con Nicolás. Entonces, aprovechando tu experiencia. ¿Cómo ves, Nicolás, los cambios que se están produciendo también en tus clientes, en los consorcios? ¿Cómo está afectando esto, ¿no? Y en los mismos vecinos. ¿Qué está pasando en estas situaciones? Por un lado, digamos, tiene una parte dura, que es el tener que adaptarse sin posibilidad o sin tiempo de adaptación, sino que tuvieron que cambiar de inmediato a una nueva dinámica de trabajo. Pero creo que va a ser muy positivo lo que quede a partir de esto en la industria de los administradores de consorcios y en los edificios, porque concientizó a todos los administradores a que es necesario adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse a un mundo digital. Hoy muchos de los millennials ya viven en los edificios y ellos demandan otro tipo de comunicación, otro tipo de servicios, y quizás muchos administradores eran todavía resistentes a esa dinámica, a ese manejo, y hoy se tuvieron que adaptar. Entonces, creo que lo que va a quedar va a ser muy positivo. Me gusta esta actitud de Nicolás, positiva, donde en el medio de la crisis él puede encontrar la posibilidad de visualizar una oportunidad de negocios a futuro, ¿no? Realmente me parece que este es el mensaje de Nicolás y del que tenemos que aprender. Me gustaría preguntarte, Nicolás, vos recién hablabas, y estuvo muy bueno, lo de salir de la zona de confort, la de ser positivo y la de anticiparse, ¿no? Y nos contabas este caso de que 3-4 días antes de la cuarentena ustedes ya estaban preparados para trabajar online. Te pregunto, estas 3 características importantes de un emprendedor que recién remarcó Daniel, ¿crees que tienen que ver con la edad? ¿Crees que tiene que ver con la edad que vos tenés? ¿Crees que a uno de 50 le cuesta un poco más, a uno de 60 más todavía? Y si es así, ¿por qué crees que es así? Yo creo que aquellas personas que completamente, que son dinámicas y completamente se están adaptando a los cambios y les gustan los cambios y les gusta estar fuera de la zona de confort,
no importa la edad. Sí, lo que creo que naturalmente, a medida que dentro de, digamos, de que uno va avanzando en la edad, cada vez cuesta más cambiar o uno se siente más cómodo, ya va adquiriendo hábitos que es como que se van arraigando y quedando solidificados ahí, y entonces no queremos cambiar, pero me parece que cuando en el ADN de la persona está el cambio constante y el movimiento constante, no importa la edad, no es indistinto. Es más, decís vos, una condición, una actitud, una forma de enfrentar los cambios. Y podemos poner miles de ejemplos como Steve Jobs, Bill Gates, que son los más conocidos. Estaban completamente, Steve Jobs estaba a la vanguardia constantemente, no importa la edad que tuviera. Viviendo sus últimos años, estaba creando las últimas tecnologías. Entonces, tiene que ver con que te guste estar mirando el futuro y querer anticiparse a eso y bueno, y no acostumbrarse, no quedarse en una zona cómoda. Te hago una última pregunta, Nicolás. ¿Qué rol cumplió tu equipo en esto? Porque vos al principio de la charla nos contabas que vos también formaste un equipo así desde el inicio, ¿no? Un equipo preparado para el cambio, preparado para adaptarse, para ser flexible. Me gustaría que para todos esos empresarios y gerentes que nos escuchan en el programa, cuentes un poquito esto, ¿no? ¿Qué rol ocupa el equipo de uno? Lo más importante, te diría, es fundamental contar. No existe un emprendedor sin un equipo. No existe un emprendedor que sea un superhéroe y no se puede solo. Eso está clarísimo. Yo lo que veo es que muchas veces se habla de la importancia de los equipos, pero después en la práctica no lo veo así. Es como, todos sabemos la teoría de que es importante armar un buen equipo, pero después yo quiero un equipo que sea un equipo controlado, un equipo que haga lo que yo le digo. Es difícil soltar esas riendas y decir, bueno, un equipo que haga lo que ellos consideran que hay que hacer. Me considero un afortunado en el equipo que tengo y realmente soy de los que considera que en el equipo tiene personas que son mucho más inteligentes que yo en lo que hacen, así que para mí son un apoyo y una confianza para todo este tipo de cambios que sin ellos no lo podría atravesar. De hecho, la etapa inicial de Octopus era muy pesada para mí porque era muy solitario y tenés que generar cultura y sos vos promoviendo una cultura. En cambio, cuando ya pudiste armar un equipo que comparte los mismos valores, que es heterogéneo, pero que comparte ciertos valores de trabajo, es todo mucho más fácil porque el contagio es general, es generalizado, son todo el equipo hablando de lo mismo, contagiando lo mismo. Entonces mi trabajo pasó a ser mucho más fácil en ese sentido. Así que a todos los que están escuchando, hay que tener un salto de fe y de confianza y apostar a los equipos. Es fácil decirlo, creo que es difícil hacerlo. Eso es lo que veo muchas veces. Qué buena enseñanza nos estás dejando a todos, Nicolás. Muy, muy interesante, y sobre todo escucharlo en un contexto como este, ¿no? Donde uno todo el tiempo está hablando con empresarios que tienen una mirada muy negativa, que están en una actitud muy derrotista, que no es sencillo, realmente que es una situación muy, muy difícil y nadie deja de entender y de observar eso, pero también puede uno tener una actitud más positiva, más de futuro y más, sobre todo, como vos decías recién, de confianza en el equipo y hacer crecer y motivar al equipo. Así que la verdad que muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un tema musical cortito, como hacemos siempre. Quédate, por favor, Nicolás, porque a lo último vamos a hacerles un par de preguntas a los dos.
seguramente muy interesantes para nuestros oyentes. Y después de este pequeño tema musical, vamos con la entrevista con Leonardo, que va a ser muy interesante también. Dale. Continuamos con el programa entonces. Remises Universal es la empresa líder en alquiler de vehículos con chofer. Tiene 50 años avalando la trayectoria, brindando siempre el mejor servicio. Remises Universal es garantía de confianza, calidad y seguridad. Les queremos recordar que el jueves 21 a las 12 del mediodía voy a estar dando una charla por Zoom también sobre negociación. Creemos que es uno de los temas que se va a instaurar, ya está instaurado y se va a instaurar porque, bueno, en esta situación de crisis todos hemos tenido dificultades, todos hemos perdido algo y todos vamos a tener que negociar con clientes, con proveedores, con los mismos empleados, con lo cual creemos que va a ser una habilidad fundamental en la resolución de esta crisis y en la post-crisis. Así que vamos a estar dando ahí algunos tips para trabajar esto. Recuerden, el jueves a las 12 del mediodía por Zoom. ¿Sí? Aquellos interesados pueden contactarse a cursos@farus.com.ar y se pueden inscribir. Martín, si querés, introducís al nuevo invitado. Bien, bueno, un placer presentarlo y tenerlo en el programa. Leonardo Ring es dueño de Menchistown, una cadena, bueno, él tiene una franquicia, una cadena muy grande de franquicias de helado de yogur. Acá las hemos tenido también, no de esa marca, pero de otras. Y bueno, yo estaba preparando la presentación de Leonardo, que además lo conozco hace muchos años. Él tiene una larga trayectoria, ha hecho varias cosas, ha tenido otra cadena también de heladerías. Y ve acá cuando analizaba la información de la empresa, dice esta frase, y miren qué interesante para empezar, ¿no? Dice, habla todo sobre la cadena y el yogur helado y todo, y describe la empresa, lo que es un lugar, ¿no? Un lugar de estos, un local donde uno va a tomar helado. Dice, es un lugar para que familiares y amigos se reúnan y creen recuerdos duraderos. Me parece una buena forma de comenzar, Leo. Bienvenido al programa y gracias por estar. No, de nada, acá estamos, en cuarentena. En cuarentena como todos. Bueno, como decía Daniel al comienzo del programa, en todos los programas nuestros estamos tratando de sacar al aire a algún empresario de algún otro país que sabemos que tiene otra cultura, que tiene, bueno, otras posibilidades desde lo económico, desde el Estado, de un montón de cosas, y nos interesa mucho preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre cómo se están manejando los negocios en Estados Unidos. Contanos a nivel global primero, a nivel Estados Unidos, después vamos con tu negocio que nos interesa mucho, pero a nivel Estados Unidos, ¿cómo están viviendo la cuarentena a nivel empresarial? ¿Qué empresas están cerradas? ¿Cuáles no? ¿Cuándo cerraron? Contanos un poquito eso, a grandes rasgos. Bueno, esto comenzó más o menos en la misma época que en Argentina, a mediados de marzo. Se dio la orden de, por lo menos en el estado de la Florida y en varios estados de stay at home, que es como una sugerencia no obligatoria de quedarse en la casa y de cerrar los comercios y todas las actividades no esenciales. A partir de ese momento quedaron abiertos los supermercados, las farmacias, los medios de transporte. Hay vuelos de cabotaje, bajó la cantidad, por supuesto no hay vuelos al exterior, y bueno, y a partir de ese momento los medios de comunicación informando de los enfermos, de los contagiados, de quién tiene la culpa, y se transformó en todo un tema político. Pero bueno, acá estamos, 60 días después. Acá en la Florida, hace 2 semanas
el gobernador habilitó a casi todos los condados a una fase, a una primera fase de apertura, y recién ayer los condados que concentran la mayor cantidad de población acá en el sur de la Florida, que son los 3 condados, Palm Beach, Broward y Miami-Dade, vamos a poder abrir los negocios no esenciales a partir de este lunes. Así que esa fue una buena noticia para mí en particular, que el lunes voy a volver a abrir. Qué bueno, Leo, qué bueno. Algo que nos llama mucho la atención cuando es que cada vez que sacamos a alguien de Estados Unidos, de Inglaterra, algún país primermundista, nos habla de que son recomendaciones. Y eso es un contraste grande para nosotros con respecto a la forma en la que se maneja acá y en otros países de Latinoamérica, que sacan decretos, te diría, prácticamente semanal, y en algunas semanas 2 o 3 decretos en una semana, ¿no? Es como todo mucho más reglado, ¿no? Allá se ve que la autoridad es muy seguida por la gente, ¿no? Cuando el primer ministro o el presidente dice, recomendamos quedarse en casa, recomendamos no juntarse, recomendamos esto en el servicio público, la gente va y lo hace, lo cumple. No hace falta tantas leyes, tanto decreto como acá. Sí, yo pienso que es un tema cultural. Acá la gente se ha guardado, por así decirlo, muchísimo. Yo creo que es por el miedo que hubo al principio de algo que no se sabía, había mucha incertidumbre. Ahora, a medida que la gente tiene más información y empieza a haber más reglas de cómo comportarse cuando uno va a un espacio público, de usar barbijos, de mantener la distancia, la gente respeta mucho eso en general, no ha habido grandes problemas. Sí, es algo cultural. Nunca ha habido multas ni hay ningún tipo de multas por no hacer las prácticas. Sí ha habido casos de gente que ha sido detenida por el dueño de un supermercado porque no tenía el barbijo, pero casos muy aislados. En general la gente respeta mucho y se ha visto mayormente en las primeras 3 semanas una baja en el tráfico, por lo menos acá en la Florida, increíble. Yo salía con el auto y eran imágenes en las autopistas que uno nunca se podía haber imaginado tan poco tráfico. Sí, acá nosotros tuvimos lo mismo, la baja en el tráfico, pero como contábamos al principio, bueno, han puesto barreras policiales en los puentes, barreras policiales para entrar a la capital. Dentro de la capital también te paran y te preguntan, o sea, esto me llama la atención, pero no estoy hablando a nivel político, sino a nivel cultural, y cómo esto mismo repercute también en nuestras empresas. En nuestras empresas también pasa lo mismo, ¿no? Y ahí voy al tema bien empresarial. ¿Qué hiciste vos como dueño de un local franquiciado de yogur helado 60 días parado? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que tuviste que hacer? Contanos un poquito eso. Sí, primero tomé la iniciativa muy temprano, el 16 de marzo, cuando todavía no había ninguna orden de quedarse en casa, que fue un lunes. Yo ya le dije a las 6 empleadas que tengo en los distintos turnos que íbamos a cerrar. Nos dedicamos ese día a cerrar porque vi que ya se veía viendo en las noticias y veía el tráfico en particular que tiene mi local, de que entran muchos chicos y mucha gente y se sirve, es como un autoservicio donde uno tiene las máquinas, tipo las máquinas que ves en los McDonald's que sirven el helado ese soft. Yo tengo 7 de esas máquinas más todo un bar de frutas frescas, más todos los condimentos.
cuando vi que había tanto movimiento y todo eso, dije, esto va a ser un problema, y decidí cerrar. Y bueno, 4 días después vino la orden de cerrarlo de todos modos. Y no, estás totalmente cerrado. Los restaurantes pueden hacer delivery, pero en el caso de mi producto, el delivery es mínimo y no vale la pena mantener la estructura abierta para el potencial delivery que uno puede tener. Así que ese es el panorama. Es un negocio que necesita estar abierto, y aunque ahora el lunes abra con la distancia y con el 50% de las mesas, bueno, vamos a ver cómo la gente, porque uno puede abrir, pero eso no significa que va a trabajar. Vamos a ver cómo la gente se siente cómoda entrando a este tipo de locales con este sistema. Ha habido unos cambios propuestos desde la central que está en California, donde a la gente le habilitamos una estación con el alcohol en gel, con guantes, después toda la parte donde se servían de forma con unas cucharas las frutas, eso no va a estar más, van a estar las frutas todas divididas en potecitos cerrados. Entonces la gente se agarra el potecito y luego se lo agrega al yogur cuando se sienta en la mesa o cuando se lo lleva a la casa. Así que vamos a ver. Eso que estás contando me parece sumamente interesante, Leo, que tiene que ver con cómo preparo el día después, ¿no? Porque ahora ya ustedes le dijeron que el lunes pueden abrir. Acá en la Argentina, yo contaba hace un rato, eso depende mucho de los municipios, como allá de los condados. Acá, por ejemplo, en Tigre, donde estoy yo, ya también dieron el permiso de abrir. Pero bueno, pero queda en cada uno de nosotros cómo uno prepara las cosas y cómo cambia el negocio. Vos decías, bueno, la fruta que yo antes la ponía, no sé, en 10 bowls grandote, no, ahora tengo que ver a la chica que lo empaqueten, que lo pongan en cositas chiquititas, que conoce. O sea, eso lleva de parte del empresario algo que Nicolás nos comentaba hace un rato, que tiene que ver con esto de la versatilidad, de la apertura, de la flexibilidad. O sea, para salir de esta crisis va a haber que tener mucho esta conducta, Leo, ¿no? De flexibilidad, de apertura, de cambiar el negocio, la forma, cosas, ¿no? Dentro del mismo negocio. Sí, es así. La central que está en California, y hemos hecho varias reuniones a través de la web, y ellos fueron creando toda una señalítica que va en el piso, que va en los techos, que va fuera del local, cartelería, todo eso para mantener la misma idea del negocio, que siempre fue un lugar, como vos dijiste al principio, de donde vienen los chicos y de reunión de las madres y de todo eso, manteniendo las nuevas reglas. Y bueno, va a ser un experimento, ver cómo lo recibe el público y si se va a volver a trabajar a los niveles que veníamos trabajando, que eran muy buenos. Lamentablemente, de un día para el otro eso se cortó. Hemos recibido ayuda del gobierno. Acá ha habido unos paquetes de ayuda para los pequeños, para las pymes, como le dicen ustedes, muy importante. Yo he recibido un programa que acá tiene las siglas PPP, en donde uno ha recibido un dinero que es el equivalente a 3 meses de los salarios. O sea, hay que hacer una presentación ante el banco con toda la documentación de lo que se ha pagado de salarios durante el 2019. Eso da un promedio mensual, y he recibido un préstamo de 3 meses de ese promedio, que si uno lo utiliza para pagar salarios, para pagar alquiler o para pagar los servicios, la luz, el agua, no lo tiene que devolver. Si lo utiliza para otra cosa,
lo tiene que devolver con una tasa anual del 1%. En mi caso he recibido $20.000, que son 3 meses de lo que pago en salarios a las chicas que trabajan conmigo. La verdad que nos hace sentir que estamos en el tercer, quinto mundo, ¿no? Acá se dio un valor hace 2 meses que estamos esperando que se dé una parte del sueldo, que es la mitad, y no sabemos si va a haber otra. Obviamente que no podemos compararnos con Estados Unidos, pero esto hace que la salida nuestra de la crisis, la transición de la crisis sea realmente, va a ser muy, muy difícil, porque el Estado está haciendo algunos esfuerzos en hacer cosas, pero son absolutamente ineficientes, ¿no? Y quiero decir, insuficientes. Ineficaces. Sí, ineficaces y además insuficientes, porque claro, seguramente para los fondos del Estado es un esfuerzo enorme, pero no alcanzan. ¿Te parece, Martín, que vayamos a la tanda? Sí, Dani, antes déjame darle la bienvenida a una nueva empresa, un nuevo sponsor que tenemos, una empresa muy querida por nosotros que se llama Convepower. Seguramente muchos de ustedes la conocerán. Convepower fabrica, importa y garantiza productos MEC y es representante exclusivo en Argentina de Saer, la línea Saer. Son líneas de productos que trabajan motores eléctricos, sobre todo, y electrobombas, entre otros muchos artículos. Tienen una planta y una distribuidora muy grande ahí en la zona de Tigre, y es una empresa argentina muy, muy pujante que ha crecido muchísimo los últimos años. Así que les damos la bienvenida a Convepower, les agradecemos mucho por confiar en nosotros y por ser un sponsor más de este programa. Y bueno, hablando de sponsor, nos vamos a nuestra última pauta publicitaria del día de hoy y después regresamos con Nicolás y con Leonardo, que les vamos a hacer 2 o 3 buenas preguntas para cerrar este programa. Continuamos con el programa y uno escucha como 2 realidades muy distintas, ¿no? Por un lado, la de Nicolás, un emprendedor argentino, haciendo su negocio, iniciando su negocio en medio de esta crisis, y por el otro lado lo escucha Leonardo, un empresario que está en Estados Unidos. No hace falta hablar de las diferencias entre un país y otro y las posibilidades y demás, pero me gustaría preguntarte, Leonardo, si Nicolás estuviera en Estados Unidos y estuviera iniciando esta empresa muy exitosa que él tiene, Octopus, donde tienen un sistema de gestión para los consorcios que te ayuda a manejar el consorcio, a mejorar el rendimiento y demás. Vos que estuviste en los 2 lados, ¿no? Porque sos argentino, viviste acá, ¿qué diferencias podría o qué ventajas podría tener Nicolás si este mismo negocio lo estuviera haciendo en Estados Unidos? Contanos un poquito de eso. Bueno, lo primero que te puedo decir es que armar el negocio de cero legalmente le llevaría 72 horas. Estará anotado en los impuestos, que son, por otra parte, no sé exactamente la actividad de él, pero los impuestos son 2. Uno es el IVA, que acá se llama Sales Tax, que uno colecta de las ventas al público y se pagan. ¿Cuánto es? Decide cuánto es, por favor. En el condado de Miami-Dade es del 7%. Y en mi caso lo remito todos los meses. Creo que en la actividad de él lo tendría que remitir cada 3 meses. Después de formar la organización, como te dije antes, le llevaría 72 horas. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la bancarización, con que todo está en blanco, conociendo cómo es la economía argentina, todo es más transparente. No sé qué más decirte, sería... No, ahí dijiste un tema también. Lo que sí tendría es una competencia
feroz, pero bueno, la competencia es lo que para mí hace sana a las economías, ¿no? Seguro, y es la que nos hace ser más competitivos, ¿no? Tener mejores negocios. También dijiste algo importante, que es la participación de los bancos. Para un nuevo emprendedor, un empresario, y a mí me ha pasado cuando pusimos la sucursal de Farus en Miami, vos tenés acceso a un montón de créditos diferentes, ¿no? Y acá generalmente pones un negocio y son tantos los papeles, las cosas que te piden desde el banco y tanto lo que tarda que más vale pedirle a un familiar que te preste algo de plata, ¿no? Y Nicolás, vos del otro lado, con esto que nos decías al principio, ¿no? De que hay que ser muy abierto, de que hay que ser muy positivo, pero por otro lado, claro, estás inventando un producto que, como vos bien decías, no había, no hay competencia, o sea, también tiene su parte positiva vivir acá, ¿no? La pregunta concreta que te hago es, ¿cómo ves el futuro vos, Nicolás? ¿Qué ayuda de las que contó recién Leo que él recibió y que probablemente siga recibiendo, vos necesitarías, o un empresario como vos necesitaría para tener un buen futuro con su empresa? ¿Qué necesitarías? Yo creo que justo lo que él comentaba, el tema de todo lo que son las restricciones o las trabas y burocracias legales, más carga impositiva. Argentina es un país complejo. Mi abuelo me lo enseñó así, mi papá me lo enseñó así, y hoy, con los pocos años que tengo, lo vengo experimentando así, probablemente siga siendo así. Creo que el que se queda pataleando pierde. Hay que entender que esas son las reglas del juego, y si entendés que esas son las reglas del juego y dejás de estar preocupado o enojado con lo que está pasando y te concentrás en cómo hacer que te vaya bien, bueno, ahí el ADN argentino genera mucha creatividad y flexibilidad para hacer cosas. Lo que sería un enorme valor agregado, o sea, no le pido mucho al país porque sé que mucho no puede ayudar, pero sí lo que son las trabas burocráticas y legales. Por ejemplo, yo ahora estamos haciendo una especie de mercado pago para que la gente pueda pagar las expensas a través de nuestra plataforma y sea mucho más fácil todo lo que es la parte de pago de expensas, que hoy hay que mandar el comprobante por mail en el mejor de los casos, no te registraron el pago, te ponen como que debes plata y vos pagaste, a veces le tenés que pagar al encargado en efectivo y él se lo lleva al administrador. Entonces queremos dar facilidades para que paguen a través de nuestra plataforma, y hoy por hoy no podés abrir una sociedad hoy en este contexto porque está todo completamente frenado, salvo que sea una sociedad que tenga que ver con cuestiones de salud pública. Entonces, poder crear una sociedad en 72 horas para que nosotros podamos acelerar el emprendedurismo y el ecosistema emprendedor dentro de Argentina y de la región, porque este problema no lo tiene solo Argentina, sino que Brasil también tiene un montón de trámites para crear una sociedad, y así todos los países de la región. Chile es el que mejor lo hace, pero es bastante propio de la región todas estas trabas. Y después, obviamente, los beneficios impositivos. Si vos vas a estar creando empleo, generando empleo, agregando valor, y te van a estar hostigando y cargando con una masa impositiva que te hace tomar la decisión de no arrancar un nuevo negocio producto de eso, y bueno, no va a ser muy fructífero. Por ahí lo dejo lo tiro un poco a la mesa como comentario final, ¿no? Pero por ahí esto sea una buena enseñanza para nosotros, para que tengamos menos trabas, menos impuestos, menos problemas y más ayuda, por otro lado, para nuestras pymes, ¿no? Las SAS que se podían hacer ahora ya no se pueden hacer, no se pueden crear. Entonces como que ahí retrocedimos un par de escalones
que veníamos bien, retrocedimos un par de escalones en lo que son todas estas trabas al revés, facilidades para poder crear una organización. Seguro que sí, seguro que sí. Me parece que fue un programa sumamente interesante, así que les agradecemos mucho a los dos, realmente, muy bueno, muy interesante también, muy bueno. Me imagino para los empresarios que nos están escuchando, ¿no, Daniel? Seguro, la verdad que como siempre los invitados hacen unos aportes increíbles y hoy esta posibilidad de ver las diferencias entre un país y otro fueron muy interesantes. Pero creo que sobre todo la actitud de los invitados es la misma independientemente de los contextos. Y esto también me parece que es lo que quiero rescatar. Que como decía Nicolás, independientemente del contexto, uno tiene que saber cuál es y actuar en consecuencia, pero no quedarse quejando. Gente, muchísimas gracias. Ha sido un programa maravilloso. Gracias, Martín, por estar y bueno, seguimos en contacto. Muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.